Cristales moleculares. Están constituidos por moléculas entre las cuales existen algunos de los tres tipos de fuerzas intermoleculares ya estudiadas. Recordemos que los tipos de fuerzas intermoleculares son fuerzas de London, dipolo, dipolo y puentes de hidrógeno. Dado que las fuerzas intermoleculares son débiles comparadas con los enlaces iónicos y covalentes, los cristales moleculares se rompen con mayor facilidad que los cristales iónicos o covalentes y funden a temperaturas más bajas que estos, generalmente temperaturas menores de 100 grados Celsius. No obstante, hay diferencias entre los cristales moleculares las cuales dependen del tipo de molécula que lo forma, polar o apolar, y del tipo de fuerzas de atracción entre dichas moléculas. Recordemos que las fuerzas de London son las más débiles de las tres y los puentes de hidrógeno las más intensas. Con excepción del hielo, las moléculas en los cristales moleculares están empacados tan juntas como su tamaño y forma lo permiten. Se necesita muchísima más energía para romper las fuerzas intramoleculares dentro de la molécula o compuesto, como los enlaces iónicos o covalentes, que para romper las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares también se llaman fuerzas de Van der Waals. Fuerzas dipolo-dipolo. Existen estas fuerzas en las moléculas unidas por enlace covalente polar. Estas moléculas se atraen como los polos opuestos de un imán. El polo positivo de una molécula se atrae con el polo negativo de la otra. Las fuerzas dipolo-dipolo aumentan al aumentar la polaridad de la molécula. En la medida que las diferencias de electronegatividades sean mayores. Por ejemplo, HCl, G y HF, G, son más fuertes las fuerzas en el HF porque la diferencia de electronegatividades es mayor, NH igual a 2,1 NCl igual a 3,0 NF igual a 4,0. B. Fuerzas de dispersión de London. Se dan entre moléculas unidas por enlace covalente no polar, como Br2, I2, Cl2, etc. Sirve para explicar cómo determinados gases no polares se pueden licuar. En el H2, G, los dos electrones compartidos se hallan a una distancia equidistante del núcleo, pero en cualquier instante determinado los electrones pueden encontrarse en un extremo de la molécula y en otro momento en el otro extremo. Estos movimientos dan origen a dipolos momentáneos. Este dipolo por momentáneo que sea puede inducir un dipolo en una molécula vecina, con polaridad inversa a la anterior. Entre ambas moléculas se genera una fuerza de atracción pequeña y transitoria llamada fuerza de London. C. Fuerzas por puentes de hidrógeno. Este tipo de fuerzas son dipolo-dipolo, se da entre moléculas muy polares que contienen átomos de hidrógeno unidos con flúor, oxígeno y nitrógeno. Estas fuerzas son mucho más intensas que las dipolo, por eso reciben un nombre especial. Por ejemplo, en el caso del agua, se dan puentes de hidrógeno entre las moléculas, entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra molécula de agua. El puente de hidrógeno se representa con una línea punteada ya que no es un enlace covalente. No se comparten pares de electrones. Es una unión mucho más débil que el enlace covalente. Se necesita apenas un 5% de la energía para romper un enlace covalente. El puente de hidrógeno es el responsable de los elevados puntos de fusión y de ebullición del agua. A pesar de que son débiles, los puentes de hidrógeno son muy numerosos, más en el estado sólido. Cada molécula de agua puede llegar a estar unida hasta con 4 moléculas de agua. En el estado sólido estos puentes de hidrógeno generan una estructura cristalina dejando huecos, por esto el hielo es menos denso que el agua líquida,
Al tener la misma masa y el volumen es mayor, el cociente entre masa y volumen es menor.